¿Qué tal amigos? Espero estén bien. Aquí estamos ahorita checando un carrito, es un Subaru Impreza. Este le pusimos el motor y la transmisión, el cliente lo trajo completo de un yonque. Ahí está el otro tirado, el que traía el carro. Lo pusimos pero no tenía chispa. Entonces ahorita lo que estamos viendo es por qué no tenía chispa. Le estuvimos checando las bobinas. Pareciera como si una bobina no trabajara. La estuvimos checando y no es la bobina. Ya la revisamos bien. Hay un problema de señal y al final checamos porque según la persona que había vendido el motor, que el del yonque, decía que ese carro es un 2005 el que trajeron y el carro es 2004. Entonces dijeron que era todo lo mismo, que no había problemas, porque nosotros le dijimos al cliente que checara bien, porque ya ven que a veces si no es el mismo año puede que no prenda, que traiga señales diferentes, aunque de afuera se mire igual, que de afuera las señales sean diferentes. Para empezar, venía con el troro o el acelerador electrónico y el motor que trajo él, y el original del carro, ese es de cable, el acelerador es de cable. Entonces dijo la persona al yonque que todo era igual, que nomás se le cambiara eso y no prende. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es checando las señales. Ahorita aquí lo que le estoy quitando, miren, ahorita le quité aquí donde va la banda del tiempo enfrente y le estoy quitando el engrane que va aquí, que es donde va el sensor que pasa la señal. Acá hay otro, el del cigüeñal también, ahorita lo voy a checar. Pero ahorita que quité para verlo cómo venía, aparentemente de enfrente se miran como si fueran iguales. Pero ya una vez que lo voltea uno para ver la señal de la que le llega al sensor, aquí podemos ver las señales que son muy diferentes. Miren, esta es la señal que va para el sensor y miren aquí las señales de más que trae Entonces ya con eso, amigos, ya con eso ya no va a trabajar el carro. Ahorita voy a checar la otra señal que viene siendo aquí en el cigüeñal y voy a ver si también tiene algo diferente. Entonces ahorita de ese motor ya le quité el engrane que les acabo de mostrar y ahora le voy a quitar el del cigüeñal y lo voy a poner a este motor que fue el que pusimos para ver si trabaja. Pues ahorita vamos a hacer eso y ahorita les voy a mostrar a ver qué es lo que va a pasar. Yo ahorita, antes de quitar esta banda, como quiera la marqué, le hice sus marcas ahí, varias marcas para ponerla igual, que todo quedara igual. Pero pues ahorita vamos a ponerle entonces ahora el engrane del motor que acabo de quitar, el que trae. Bueno amigos, aquí tenemos el engrane del cigüeñal. Ahí disculpen si se cortó el video, la verdad está demasiado caliente que el celular se me está apagando con el que estoy grabando. No soporta la temperatura tan alta que está ahorita aquí en Texas. Entonces aquí, como podemos ver, este es el que traía el motor ahorita, el que les digo que pusimos del yonque. Y pueden ver cómo es diferente a lo que viene siendo el motor original, el que traía el carro. Aquí pueden ver las señales que traía el motor. Estas son las señales para el sensor del cigüeñal, señales que no trae o es en forma diferente. Vamos a instalarlo, amigos. Quiero ponerle ya todo para atrás y mostrarles a ver si prende o no prende. Por si están pasando por un problema de esto, les digo, el carro es 2004 y el motor es 2005. Si están pasando por algo parecido, que en el yonque les digan que queda y no quedan, pues para que vean lo que me está pasando a mí en este momento, o más bien al cliente que fue al que se lo vendieron. Creo que dice que le dijeron ahora en otro lugar que es nada más 2003 y 2004. La verdad yo no tengo experiencia en estos carros para decirles si sí o no. Ellos son los que en la computadora les sale el modelo y todo y les dice de qué año a qué año les queda. Yo solamente estoy poniendo lo que me trajeron, lo que me dijeron que quedaba, pero la verdad pues no quedó, las señales son diferentes. Pues vamos a armar todo para ver si lo podemos echar a andar. Bueno amigos, aquí con esta herramienta, comprimí rápidamente el tensor. A ver si se alcanza a ver, vamos a ponerle el flash aquí. Aquí comprimí rápidamente este tensor. Aquí afuera lo tenía quitado, ¿verdad? Entonces lo comprimí y le metí ese pin para que lo sujetara. Ahorita aquí ya acomodé la banda y como pueden ver, la otra banda se veía pues mejor, y como es con la que venían todos los engranes, le cambié todos al final. También, como con ese también venía, pues mejor le puse la banda que traía el otro motor, que se veía incluso mejor que la que iba a poner. Pues bueno, ahorita lo que voy a hacer es nada más le voy a quitar este tornillo ahorita, que lo tenía para estar girando el cigüeñal.
Yo de la manera que lo puse ahorita, la verdad, no sé ni chequé realmente cuál era la forma en la que se trabajaba en este motor para poner la banda. Yo nada más chequé las marcas que tenía antes, la otra, como lo había marcado. Aquí iba, creo que aquí arriba, así era como yo lo había visto que iba el otro, entonces así lo puse igual. Ahorita vamos a ver cómo queda. Ese también ahí estaba con la misma banda. La banda es la que te va dando en sí el tiempo, porque la banda trae esas marcas, a ver que se enfoque bien. La banda trae esas marcas que van a dar directamente aquí con las poleas, como pueden ver. Miren, aquí pueden ver una, y aquí está la otra marca. Aquí tal vez no se aprecia bien, pero ahí está, miren. Entonces ya una vez que las pone uno como van, ahorita lo que voy a hacer es, voy a quitarle ese tornillo y le voy a poner la polea del cigüeñal nada más para que quede ahí por mientras, y lo voy a prender así con todo quitado, y voy a ver si ahora sí ya tiene chispa, porque les digo que no tenía chispa ni este ni este. Entonces vamos a ver ahora sí, a ver si ahora sí ya podemos ver si va a trabajar o no el motor. Bueno amigos, aquí como pueden ver ya le puse la polea del cigüeñal y le quité el pin del tensor que va ahí. Entonces, en vista de que el tiempo está bien, ya lo chequé y todo, ahora sí vamos a darle. Ahorita ya le conecté los plugs de las bobinas que les digo que no estaban funcionando, que era esta y este. Ahorita nada más están medio metidas las mangueras. La verdad, cuando no prendía, hasta calamos intercambiarlas, porque pensamos que a lo mejor hasta pudieron haber quedado cambiadas, pero no, todo estaba bien. Incluso cuando las pusimos al revés para ver si era eso el problema, hacía como que se quería atorar el motor, entonces rápidamente los volvimos a poner a como iban originalmente, ¿verdad? Entonces ahorita ya terminé aquí de acomodar, ya chequé, les digo, ahorita no les voy a poner las abrazaderas todavía, ahorita nada más las tengo así metidas, y he quitado aquí que no se me vaya a caer nada para poderlo calar, ni aquí nada que vaya a pegar en la batería. Pues vamos a darle una prendidita nomás a ver si prende, y si no pues ya vamos a seguir viendo a ver qué es el problema. Pero bueno, a ver, aquí vamos, ya vamos a abrirla, que cargue un poquito de gas. Por si acaso estaba descargado, vamos a abrir unas cuantas veces, nomás para que suba la bomba. Y ahora sí vamos a ver. A ver, vamos a darle, amigos. Ahí está, ahí está. Vamos a revisarlo rápidamente, a ver. Bueno, ahí prendió. Ahí está saliendo como un ruidito por ahí, pero eso ahorita lo vamos revisando, a ver algo que esté suelto todavía por ahí. Ya se le va quitando, a lo mejor es porque no he trabajado, amigos. Pero miren amigos, ya ven, eran las señales las que estaban malas. Lo voy a apagar para que no me vaya a estar aquí tirando mucha gas, miren, porque como les digo, ahorita nada más estamos probando. Vamos a apagarlo para que no nos quede ahí goteando mucha gasolina. Pero ya vimos lo que queríamos ver, entonces el motor está bueno. Ese motor que trajeron del Yonke sí trabajó. Ahorita voy a terminarlo de armar todo. Voy a volver a poner radiador y todo. Pues ya estaba todo terminado, amigos. Pero pues lamentablemente falló ese problema de las señales que les digo. Pues espero que esto que me pasó ahorita le pueda servir a otro para que no le pase eso. Que aunque le digan del Yonke que todo queda, todo es igual, no se preocupen. Pues hay que siempre hablar con el cliente, amigos. Decirle que hay que investigar bien realmente, porque en les digo que otra persona, otro Yonke, dijo que era nada más 2003 y 2004. No sé realmente en otro país si sea el mismo, como en México, otros países si sea el mismo año, porque ya ven que a veces cambian los años, pero aquí en Estados Unidos dijeron que en otro lugar dijeron que era nada más 2003, 2004, y ese que nos trajeron era 2005. Ahorita la duda que todavía me queda nomás es de la transmisión, si todo va a ser igual, porque como les digo, lo trajeron completo, y así completo lo cambiaron todo. Bueno, lo cambiamos nosotros todo aquí. Pero pues espero que esto que me pasó ahorita de este problema no les pase a ustedes, que les haya servido. Ya ven, el carro es 2004, el motor que trajeron es 2005, y lo que dijeron en otro lugar era que nomás debería ser 2003 y 2004. Entonces pues vamos a terminarlo, amigos, y pues ya ven como ya aprendió. Ahora sí lo voy a detallar todo para poderlo dejar bien y entregárselo al cliente, y checar todos esos detallitos, mangueritas, todo, que todo vaya bien, volverle a poner su radiador y checar su anticongelante, que todo quede bien para que ya se lo pueda llevar el cliente. Pues gracias a todos los que me pudieron acompañar en este video, espero les haya servido. Si les gustó denle like, suscríbanse, y ya nos estamos viendo en un nuevo video, amigos.